un hombre que ilustra, yo diría, a todos sus seguidores, y a veces no solamente a los seguidores, porque se retuitea mucho la información académica que nos ofrece Ramiro García, y siempre va a ser un placer conversar con él. Así que, Ramiro, bienvenido acá a Punto de Orden en Radio Centro 101.3. Y el primer tema, te vamos a plantear algunos temas. Yo quiero que prepares ya criterios en tu mente, porque te lo voy a preguntar sobre esto de la posibilidad de reanudar el juicio político que están advirtiendo algunos candidatos de Revolución Ciudadana, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Primero, ¿qué te parece este conflicto, este nuevo conflicto en esta vida política tan agitada entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, a partir de las acciones de la Corte Constitucional sobre los decretos leyes y la reacción del presidente de la República por medio de una carta hace pocas horas atrás? Me gustaría escuchar tu criterio. Adelante y buenos días. Bienvenido, Ramiro. Estamos viviendo un escenario totalmente inédito en la historia constitucional del Ecuador. Es la primera vez en nuestra historia republicana que el Ejecutivo disuelve el Legislativo por vías constitucionales. Todas las veces en que esto ha sucedido en la historia del país, es decir, que el gobierno, que el Ejecutivo ha disuelto el Legislativo, ha sido un golpe de Estado y una dictadura. Ahora, la Constitución viabiliza, da las herramientas a través de la mal denominada muerte cruzada para que el Ejecutivo pueda disolver la Asamblea y gobernar por vías constitucionales. Ahora, ¿cómo hacer para que esto no se convierta en una dictadura? Una de las definiciones básicas del Estado de Derecho, y cuando hablo de Estado de Derecho estoy hablando del Estado que se diseñó en el siglo XVIII por parte de los filósofos de la Ilustración, es que exista la coexistencia, que coexistan las funciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial sobre todo. Y esto no ha cambiado. No podemos pensar en un Ejecutivo que pueda hacerlo todo, que pueda dictar leyes por sí y ante sí, sin ningún control, porque eso nos llevaría al siglo XIII, o nos llevaría a la Francia del Rey Sol, al Estado soy yo, ¿no? Cuando Luis XIV podía hacer lo que quiera, podía dictar sentencias, emitir leyes, hacer lo que quiera. Entonces, justamente para prevenir esto, la Constitución dentro de su diseño, ha establecido para este régimen de excepción, para esta muerte, este régimen que se produce a partir de la denominada muerte cruzada, un control de parte de la Corte Constitucional. Control que no puede limitarse a lo meramente formal, porque de lo contrario, el presidente en los 6 meses que gobierna sin legislativo, podría reconfigurar a su gusto el Estado sin ningún contrapeso democrático. Y obviamente, pues parece que les ha molestado que la Corte Constitucional ponga ciertos límites. La Constitución establece 2 características que deben tener los decretos leyes que remita el presidente. Primero, que sean en materia económica, y segundo, que sean urgentes. En materia económica pueden haber un montón de temas de carácter laboral, de seguridad social, de inversión, tributario, aduanero, N cosas. Pero además que sea urgente. ¿Qué debe entenderse por que sea urgente? Porque un poco se juega con los términos. Se está tratando de confundir necesario con urgente. Hay reformas que pueden ser muy necesarias, pero que no son urgentes. Lo urgente es aquello que no puede esperar los 2 meses y medio que resta para que tengamos nuevamente una asamblea. Eso sería lo urgente. Por ejemplo, imaginemos que, ojalá no suceda, pero que desde la próxima semana o desde este fin de semana el fenómeno del Niño se convierte en un vendaval que arrasa con una cantidad de espacios. Ok, entonces eso, por ejemplo, generaría una necesidad urgente de reforma presupuestaria, de ingresos, etcétera, y eso sí se podría considerar como urgente. Pero, por ejemplo, vamos a establecer zonas francas, eso no es urgente. Entonces, la Corte Constitucional lo que le ha dicho, vea, las cosas que usted considera buenas, adecuadas, necesarias, o como usted le quiera llamar, pues que no son urgentes, espérese que haya la asamblea y mande a la asamblea. Y eso es en ese sentido que se ha pronunciado la Corte Constitucional. Obviamente esto le ha molestado al presidente, que entiendo que pensó que en estos 6 meses, pues, sin legislativo, iba a poder establecer su programa de gobierno o
Y esto no tiene sentido porque no hay contrapeso democrático. Ramiro, ¿cómo vas? Buenos días. Un gusto tenerte, como siempre, acá en Centro Digital, en Punto de Orden, en Radio Centro. Andrés. Una cuestión que me llama a mí la atención y que lo estuvimos viendo el día martes con Pablo Arracón, director de posgrado de la UES, es que yo le hacía mención que para mí, cuando el constituyente estableció la posibilidad que el presidente de la República pueda gobernar los X meses sin parlamento, y cuando le daba esa facultad, esa potestad de poder gobernar solamente a través de decretos leyes de urgencia económica, le establece un segundo inciso, el 141, y dice: sin embargo, estas leyes podrán ser derogadas por el nuevo Parlamento. Entonces, esa parte es ese control político que establece el propio constituyente, esos contrapesos a los que tú haces referencia, sí existen en el propio texto constitucional. Y si bien yo entiendo tu explicación, que está muy clara además, del sentido de urgencia, imagínate que esta ley, la ley de zonas francas, ya fue presentada al Parlamento y el Parlamento no le dio la gana de tratarla. Entonces, aquí habría que entender un poco esta dinámica de hasta dónde la Corte Constitucional, 9 caballeros que no han sido elegidos por elección popular, y en detrimento de una voluntad popular, que es la del presidente de la República, que se está contradiciendo, porque cuando resulta que estableció la muerte cruzada, dijo que eso era un acto no revisable, porque eso era facultad, es un acto de poder y por lo tanto no se podía meter la Corte. A los pocos días dice: no, este acto de poder sí lo puedo revisar y sí lo puedo categorizar y sí lo puedo analizar. Entonces, quería un poco es que nos expliques un poco esa dinámica, que existiendo este control político posterior de que una asamblea pueda inmediatamente derogar esta ley, como que esa discrecionalidad que tiene el Ejecutivo en este corto periodo para poder dictar leyes que a su criterio comportan urgencia económica, puedan ser luego revisados por la Asamblea y derogados o reformados. Entonces, ¿hasta qué punto la Corte sí tiene injerencia de entrar a discutir esta discrecionalidad que la propia Corte Constitucional y el constituyente se lo dio al Ejecutivo? Mira, yo primero no creo que sea una discrecionalidad lo que le otorga. Le otorga los mecanismos de gobernabilidad cuando no existe asamblea. Porque, claro, de haberse quedado callada la Constitución, se habría entendido de que el presidente no puede emitir ningún decreto ley y que no nos quedamos sin leyes durante los 6 meses de esta vacancia legislativa. Ya. Entonces, no es que le da una discrecionalidad, le da la potestad, las herramientas de gobernabilidad que garanticen esos mínimos de gobernabilidad en estos 6 meses, en los 6 meses o 7 meses que el país no cuenta con un legislativo. Entonces, claro, para mí uno de los problemas justamente radica en asumir esas potestades, esa potestad de gobernabilidad como una discrecionalidad. O sea, una especie de, verá, en estos 7 meses, presidente, usted lo puede todo. Usted puede mandar los decretos leyes que usted le dé la gana, que la Corte Constitucional lo único que tiene que hacer es una revisión formal de requisitos y a lo mucho establecer si es que existe algún vicio de inconstitucionalidad claro. Y por lo demás, no, la Corte Constitucional ha dicho claro que la Corte no puede arrogarse la atribución de asamblea, que no puede entrar a discutir los beneficios o perjuicios de un proyecto de ley o de un decreto ley que envíe el Ejecutivo. Pero el límite que ha impuesto la Corte Constitucional sí es el de urgencia, que además lo impone la Constitución. Y entonces se ha agarrado de esa característica de urgente la Corte Constitucional para definir desde su criterio lo que es urgente. Ahora, ¿quién tiene la potestad de definir o de interpretar la Constitución? La Corte Constitucional. Que estemos o no estemos de acuerdo, eso es otra cosa. Pero que se vea a estos 4 o 5 meses como la oportunidad de lanzar como cañón decretos, leyes y reconfigurar a criterio de un grupo de gobierno, el que sea, me parecería pues que va contra todo concepto de democracia, ¿no? Y además una democracia que un Estado constitucional de derecho requiere de pesos y contrapesos, requiere de controles democráticos. Ramiro, a mí me queda una duda en el tema de el calificativo de urgente. Tomando en cuenta, Ramiro, también que incluso un decreto ley económico urgente que se ha aprobado bajo este estatus político actual de la mal llamada, como tú bien dices, muerte cruzada,
una vez que un nuevo parlamento e incluso un nuevo presidente, puede ser que el mismo presidente participe en una elección y sea ratificado, pero como en este caso, incluso ni siquiera ha participado en la elección, así que va a venir un nuevo presidente, van a tener la posibilidad de revocarlo inmediatamente. O sea, sí existe esa posibilidad de revocarlo sin que incluso haya una iniciativa del mandatario, cosa que sí es necesaria cuando estamos viviendo o cuando vivimos un estatus constitucional ordinario. Ya, bajo esas consideraciones, Ramiro, hablemos un poquito del calificativo de urgente. Los proyectos económicos urgentes existen en época ordinaria o en esta época extraordinaria. Pero habitualmente cuando el presidente de la República califica un proyecto económico urgente, la Asamblea, cuando la Asamblea está vigente, muy poco, o no recuerdo yo que haya calificado el carácter de urgente. Lo que normalmente califica lo que normalmente observa es el calificativo de económico. Por eso es que, por ejemplo, cuando el Ejecutivo en el año 2021 envió ese proyecto Trole, que eran 3 cuerpos, la Asamblea lo rechazó, porque dijo que uno de ellos no se encuadraba dentro de lo económico. Pero yo no recuerdo que cuando en algún momento, no solamente en este gobierno, sino en anteriores, el Ejecutivo haya enviado proyectos económicos urgentes, la Asamblea haya calificado el carácter de urgente, si existe o no existe. O sea, en la necesidad imperiosa de que el proyecto se apruebe en este momento, sino que más bien se enfocan en si es económico o no es económico. Acá la Corte se ha enfocado mucho en el tema del carácter urgente, Ramiro. Sí, no, a ver, la Corte, lo que pasa es que son dos controles distintos en lo democrático y en lo constitucional, el que realiza la Asamblea y el que realiza la Corte Constitucional. La Asamblea entra a debatir el fondo del tema, entra a debatir el texto, la conveniencia del proyecto de ley, el que sea. La Corte Constitucional ha dicho claramente que ellos no van a entrar a eso, que ellos no pueden entrar porque eso implicaría asumir facultades legislativas que no tienen. Ellos no van a entrar a analizar la conveniencia o no de un proyecto de ley. Lo que sí van a analizar, porque ese es un imperativo constitucional, es que esto sea urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo que la Corte Constitucional decide que es urgente. En esto sí, ahí sí, como en algún momento dijo algún juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos es lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que es. Acá, por nuestro diseño de supremacía constitucional, y que bien lo anotaba Andrés hace un momento, pues sí, ha sido cuestionado desde sus inicios. A Kelsen se le cuestionaba justamente esta idea de un tribunal constitucional extrapoder, no elegido por el pueblo además, y se lo cuestionaba bajo, digamos, argumentos democráticos. Pero ya que hemos asumido una estructura, una ingeniería constitucional, por decirlo de alguna manera, en donde, por principio de supremacía constitucional, el intérprete último de la Constitución es la Corte Constitucional, no es la Corte Constitucional la que tiene que definir cuál es el alcance de los términos de la Constitución. Y es la Corte Constitucional la que ha definido que en este estado excepcional, porque es excepcional que no tengamos un legislativo, los proyectos, la urgencia está determinada por aquello que no puede esperar a que llegue el nuevo legislativo. Todo aquello que pueda ser debatido por el nuevo legislativo sin afectar las condiciones mínimas de gobernabilidad, obviamente no es urgente. Y lo que es urgente, como decía hace un momento, si tenemos mañana que no suceda o que nunca suceda, pero que tenemos un terremoto como el que tuvimos en 2016, o el fenómeno del Niño, o cualquier evento de estos que exigiría una reforma legislativa, esto sí sería urgente. Lo demás, vaya y espere, presente en agosto, espérese que venga la nueva asamblea, porque de lo contrario lo que está haciendo es trampa, ¿verdad? Lo que no quiere la Constitución es que el presidente, sea quien sea, haga trampa. Y la forma de hacer trampa es que aprovechemos que no tenemos un legislativo, que no tenemos asamblea, y pasemos las leyes que nos dé la gana. Eso es hacer trampa en lo constitucional. A tu criterio, Ramiro, cambiando un poco de tema, se está ventilando esto de la potencial continuidad del juicio político. Claro, tiene que ver con el resultado electoral, finalmente, si los opositores al presidente Guillermo Lasso vuelven a ser una mayoría, superan incluso la que tenían anteriormente. Están hablando de la posibilidad de que el juicio político no está muerto, sino que anda de parranda, como dicen por ahí. O sea, se suspendió con la disolución de la Asamblea.
pero que podría ser retomado por la nueva Asamblea. ¿Cuál es tu criterio jurídico y constitucional al respecto? Mira, Pocho, el tema ahí creo que es muy sencillo. Al existir nuevos jueces, es decir, nuevos asambleístas, el juicio político tendría que reiniciar desde cero. Sí, no sé si me escuchas. Ahí como que se te movió un poquito la pantalla. Sí. Mientras la acomodas, tranquilo. Ahí está. Ahí estamos. Entonces te decía que, claro, al haber, por debido proceso y por derecho a la defensa, se tendría necesariamente que reiniciar al menos el procesamiento ante la Comisión de Fiscalización, nuevamente la presentación de pruebas, porque las pruebas se presentaron ante los anteriores asambleístas. Entonces, el presidente de la República, con toda razón, va a decir, yo quiero defenderme, tengo derecho a defenderme, y para defenderme tengo que presentar nuevamente mis pruebas y mis delegaciones ante los nuevos asambleístas. Entonces, no pueden decir, no, es que como ya presentó, entonces vamos simplemente a entrar y resolver. Eso sería inconstitucional. Y ahí otra vez se le abocaría a la Corte Constitucional a actuar. Si es que pasa eso, que por supuesto podría ser muy pintoresco, pero yo de Lazo renunciaría y haría que Borrero se mande otra muerte cruzada y los volvería a mandar a la casa. Claro, no hay, Lazo no lo puede hacerlo solamente una vez. Pero es Lazo, pero ahí te quiero preguntar algo. Tú lo estás presentando como alternativa. Pero a ver, ¿es Lazo o el Ejecutivo dentro de un periodo? Presidente. Y todavía estamos dentro del periodo. Eso habría que definir, porque dice el presidente solamente podrá hacer uso de un periodo. El presidente se entiende que el que ha sido elegido como presidente. Pero ¿qué pasa si el presidente renuncia, viene el vicepresidente y es presidente? Borrero no ha hecho uso de ese instrumento constitucional. ¿Podría hacerlo? Sí, por supuesto, podría hacerlo. Y podría volver a mandarles a la casa otra vez, otros 6 meses sin legislativo. Qué vaya. Es una posibilidad. Ramiro, la verdad que en este lindo Ecuador, pues todo es factible, así que tomamos Yo creo, Andrés, que tener nombre de línea imaginaria nos pasa factura todos los días. Sin duda. También, Ramiro, queríamos consultarte, te vemos muy activo en las redes por el tema de Diana Salazar y desde hace algún tiempo, porque tú eres pues director de una revista muy importante en Quito y en Latinoamérica, y por lo tanto pues ha sido objeto también de troleo correspondiente por ciertos artículos de la fiscal. ¿Cómo ves el informe que presentó la Universidad Central y que ya se ha hecho público y que ha merecido por parte de la fiscal Salazar pues su condigna protesta y de eventualmente seguir juicios penales a aquellos calumniadores que habrían dicho que esto se trataba de un plagio? ¿Cómo lo ves? Mira, aquí evidentemente esto no es un tema académico ni es un tema ético. A los denunciantes no les importa preservar la ética de la universidad pública ecuatoriana. Lo que les interesa es bajarse a la fiscal. Entonces han confluido dos corrientes. Por un lado, quienes defienden a un exfuncionario que está preso por un delito sexual, y por otro lado, quienes defienden a otro exfuncionario, un expresidente de la República, que está prófugo por cohecho, por sobornos, con sentencia ejecutoriada además. Entonces, esas confluencias de factores ha generado una estrategia que evidentemente ha pretendido tener eco, y ojo, esto todavía no acaba, porque el Consejo de Participación Ciudadana, con todo y el informe de la Universidad Central, que establece claramente que no hay plagio y que es indudable la autoría de la tesis de la doctora Salazar, con todo y eso, el Consejo de Participación Ciudadana está planteando una suerte de suspensión o alguna cosa así, algo totalmente tirado de los cabellos y para lo cual no tiene potestad alguna. Pero bueno, vamos a ver, como en este lindo Ecuador, como tú dices, cualquier cosa puede pasar. Esta es una telenovela que no ha terminado todavía. Hemos visto algunos capítulos. Lastimosamente, hasta yo me vi involucrado en el tema porque resulta que la fiscal hace un año publicó un artículo en la revista Indexada bajo mi dirección y esta señora Schettini presentó una denuncia de plagio. Pues por responsabilidad académica cogimos el artículo, en ese momento lo revisamos y le pasamos el sistema antiplagio. 0% de similitudes. Y claro, después vino el ataque y yo decía, bueno, pero no me puedo inventar un plagio que no existe. Si el sistema antiplagio, que además es un sistema de software con inteligencia artificial, no manipulado por ningún ser humano,
establece que no existe plagio y que no existe similitudes, pues, ¿qué puedo hacer yo, no? Qué pena por esta vez no poder servirles. Bueno, muy bien, Ramiro. Pero para terminar esto de la fiscal, la doctora ha anunciado una reacción judicial contra quienes la han estado persiguiendo, evidentemente calumniándola, porque el plagio es un delito y le han inventado un delito. Ahora, en eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que no es la vía penal la adecuada para proteger la honra de funcionarios públicos. Así que yo espero que exista mesura también de parte de la fiscal, que no se utilice inadecuadamente la vía penal. Hay otras vías por las cuales se podría reclamar. ¿Qué otras vías? Por ejemplo, civil, daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Daño moral. Daños y perjuicios. Daño moral. Claro, exactamente. De manera que no se coarte la libertad de expresión, que es fundamental. Sí, pero también en eso tenemos que reparar, y a veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos prioriza derechos fundamentales. Ramiro, si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pues el derecho a la honra también, y no puede ser sí, sin duda, pero en una sociedad democrática, cuando ponemos el derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión, prevalece la libertad de expresión, justamente por el carácter democrático de esa sociedad, ¿no? Sí, y eso hay que preservar. Claro. Por supuesto, imagínate, ¿cómo estará? Uno se pone en los zapatos de la fiscal. ¿Cómo debe joderle a uno la paciencia de que le acusen de plagia, o sea, de la nada, de una tesis que presentó hace 20 años cuando era estudiante de la facultad, cuando en el Ecuador ni siquiera había normas de citación bibliográfica claras, no había los estándares que tenemos hoy por hoy establecidos. Imagínate, y de pronto resulta que, porque encima de eso, se ha tratado de posicionar como posverdad esto del plagio, a través de la repetición masiva y simultánea, ¿no? Entonces, todos los troll centers activados, los medios de comunicación afectos al expresidente Correa, haciendo de caja de resonancia, medios públicos como Radio Pichincha, por ejemplo, que pertenece al Consejo Provincial de Pichincha, repitiendo mañana, tarde y noche el tema del plagio. Claro, debe fastidiar un montón, pero, insisto, la vía penal no es la adecuada. Bueno, pero también, Ramiro, hay que entender que el 99.9% de la gente que habla de plagio no tiene ni siquiera la menor idea de lo que es un plagio. Por eso que las personas o que cumplen función pública importante como la fiscal y otros, o los que de alguna manera somos activos en redes sociales, o sea, generamos opinión, muchas de ellas polémicas, sabemos que luego del duchazo del día en la mañana tenemos que echarnos un frasquito de aceite para que nos resbale todo. Porque si no nos echamos el frasquito de aceite, ahí sí nos afecta. Un abrazo, mi querido. No, olvídate, claro, imagínate, o sea, si te afecta todo lo que dicen de ti en redes sociales. Sí, te vuelves loco, Claro, es invivible. Así es, y por eso el aceite, para que todo ruede. En todo caso, te agradecemos mucho, mi querido Ramiro, como siempre, una magnífica entrevista, siempre con ideas claras y sobre todo con comentarios académicos, que es lo que le interesa a nuestra gente. Un fuerte abrazo, Ramiro, que pases bien. Nos vemos, Ramiro. Un fuerte abrazo, Pocho, gracias. Fuerte abrazo, Andrés. Bueno. Un saludo para todos los oyentes.